Capítulo 4. Al entrar en los aposentos de mi madre en compañía de mis hermanos, advertí que encima de la mesita auxiliar había un jarrón japonés con flores. Sus pétalos estaban volviendo marrones. Mamá debía de haber colocado aquel ramillete 1 o 2 días antes de desaparecer. Cogí el jarrón y lo sostuve entre mis brazos. Sherlock Holmes pasó por mi lado como un torbellino. Había rechazado el saludo de bienvenida de Lane. Había declinado la taza de té ofrecida por la señora Lane. Ni siquiera se había permitido hacer una pausa antes de dar comienzo a su investigación. Después de echar una ojeada al luminoso y aireado saloncito de mi madre, decorado con muchas acuarelas de flores, atravesó zancadas el estudio y se dirigió a la alcoba. Desde allí profirió una aguda exclamación. ¿Qué ocurre?, preguntó Mycroft, que en aquel momento se paseaba tranquilamente por las estancias después de haber charlado durante un momento con Lane al dejar su bastón, sombrero y guantes al cuidado del mayordomo. Deplorable, se quejó Sherlock, desde la lejana habitación, refiriéndose, como yo suponía, al desorden general y a las prendas íntimas innombrables en particular. Indecente. Sí, definitivamente estaba aludiendo a las innombrables. A zancadas abandonó el dormitorio y se plantó en el estudio. Al parecer salía a toda prisa. Al parecer, pensé. O quizás se había vuelto más descuidada en sus hábitos personales, añadió más calmado. Al fin y al cabo tiene 64 años. El jarrón de flores que sostenía entre mis brazos despedía un olor de agua estancada y tallos en descomposición. Recién colocado y fresco, su aroma debía haber sido maravilloso. Como observé, las flores ahora aún mustias eran guisantes de olor. Y cardos. ¿Guisantes de olor y cardos?, exclamé. ¡Qué raro! Ambos hombres fijaron sus ojos en mí, no sin cierta exasperación. «Tu madre era rara», dijo Sherlock bruscamente. «Y todavía lo es, presumiblemente», añadió Mycroft, con algo más de tacto y saliendo en mi ayuda, a jugar con la mirada de advertencia que le lanzó su hermano. Así que ellos, al igual que yo, pensaban que podía haber fallecido. Por la manera en que dejó sus cosas, parece ser que ha pasado de la rareza a la demencia senil, dijo Sherlock en el mismo tono huraño. Aunque todo el mundo lo considerara un héroe, él, y sobre todo sus modales, estaban empezando a irritarme y a afligirme. ¿Cómo podía mostrarse tan frío? Mi madre era también su madre. Entonces no sabía, y no tenía modo de saberlo, que Sherlock Holmes vivía en una especie de nube fría y sombría. Padecía melancolía, y a veces le sobrevenían ataques de tal severidad que se negaba a levantarse de la cama durante una semana o más. ¿Demencia senil?, preguntó Mycroft. ¿No puedes llegar a una deducción más provechosa? ¿Cómo qué? Tú eres el detective, limpia esa lupa tuya, detecta. Ya lo he hecho, aquí no hay nada más que investigar. ¿Y afuera? Después de un día de lluvia, no habrá ninguna huella que indique que camino tomó la muy insensata. Desalentada por su tono y por este último comentario, me fui a escalera abajo a llevar el jarrón de flores marchitas a la cocina. La señora Lane, cepillo de cerda en mano, estaba agachada en el suelo y restregaba las tablas de roble con tanto ahínco que sospeché que su ánimo estaba alterado también. Arrojé el contenido del jarrón japonés en el cubo de madera para los desperdicios, encima de algunas mondaduras de verduras. Apoyada en sus manos y rodillas, la señora Lane le dijo al suelo: «Vaya», con las ganas que tenía de ver de nuevo al señor Mycroft y al señor Sherlock. Mientras tanto la señora Lane seguía hablando, deposité el jarrón de arcilla verde en el fregadero de madera revestida de plomo y abrí el grifo de cisterna para llenarlo de agua. Pero de nuevo la misma historia, la misma estúpida disputa, continuó. Nunca tienen una palabra amable para su madre, y ella quizá esté tirada por ahí fuera. Su voz se quebró. Yo no dije nada, para no disgustarle todavía más. Mientras seguía sollozando y restregando el suelo, la señora Lane declaró: «No me extraña que estén solteros. Siempre tienen que salirse con la suya. Se cree que están en todo su derecho. No podría soportar a una mujer de carácter». Una de las numerosas campanas suspendidas en alambres ensortijados encima de los fogones tintineó. «Y ahora la campanilla del salón de mediodía. Supongo que deben ser ellos que quieren almorzar», y yo restregando el suelo arremangada hasta los codos. Como no habían desayunado, hasta a mí me apetecía comer. También me apetecía saber qué ocurría. Salí de la cocina y me dirigí al salón. Sentados a la pequeña mesa de aquella estancia informal, Sherlock fumaba pipa y miraba fijamente a Mycroft, que estaba enfrente a él. Las dos mentes más brillantes de Inglaterra deberían ser capaces de raciocinar este asunto, decía Mycroft. ¿Se marchó madre voluntariamente o planeaba regresar?
El desorden en su habitación. Bien puede significar que salió impulsivamente y con prisas, o bien puede reflejar la innata desprolijidad de la mente femenina, lo interrumpió Sherlock. ¿De qué sirve la razón cuando tratamos con una mujer, y más con una cuyas facultades mentales estén posiblemente alteradas? Ambos dirigieron la mirada hacia mí cuando entré en la habitación, esperando confiados que se tratara de una doncella, aunque para entonces ya deberían haber sabido que no había ninguna. ¿Y el almuerzo?, preguntó Mycroft. Quién sabe cuando esté mientras me unía a la mesa con ellos. La señora Lane está de un humor incierto. No me digas. Estudié mis altos, guapos al menos para mí, y brillantes hermanos. Los admiraba. Deseaba que me cayeran bien. Quería que ellos me... Tonterías, Enola. Te apañarás muy bien sola. Mis hermanos no me prestaron más atención. Te puedo asegurar que mi madre ni está senil ni demente, dijo Mycroft a Sherlock. Ninguna mujer senil podría haber recopilado los balances económicos que me ha estado enviando durante los últimos 10 años, perfectamente ordenados y claros, en los que se detallaban los gastos de instalación de un baño. Que no existe, interrumpió Sherlock con mofa. Y de un retrete, que tampoco existe. Y con los constantes aumentos de sueldo de sirvientes, doceñas, cocineras del servicio diario, inexistentes. Del jardinero, del ayudante del jardinero, del manitas, también inexistentes, a menos que tengamos en cuenta a Dick, que es un poco de todo, coincidió Mycroft. Sin duda se trataba de una broma, pero no vi ni un atisbo de sonrisa en los rostros de mis hermanos. Me sorprende que madre no haya apuntado en su lista de gastos a un tal Reginald Collie, del que se podría afirmar que también pertenece al servicio. Ha incluido a caballos y ponis imaginarios, carruajes imaginarios, un coche, peones, mozos de cuadra. No se puede negar que nos ha estado engañando del modo más lamentable. Y para Enola, un profesor de música, una profesora de danza, una institutriz. En aquel momento intercambiaron una mirada llena de asombro, como si a un problema de lógica le hubiera salido cara y pelo, y ambos se giraron a un tiempo fijando sus ojos en mí. ¿Enola?, me preguntó Sherlock. Al menos has tenido institutriz, ¿verdad? No, no la había tenido. Mamá me había enviado a la escuela con el resto de los niños del pueblo, y después de haber aprendido todo lo que había que aprender allí, me dijo que consideraba que lo haría muy bien por mi cuenta, y yo pensaba que así habría sido. Había leído todos los libros de la biblioteca de Fender Hall, desde Jardín de Versos para Niños de Robert Louis Stevenson hasta los tomos de la Enciclopedia Británica. Como titubeé, Michael reformó la pregunta. ¿Ha recibido la educación que corresponde a una joven señorita? He leído Shakespeare, contesté, y Aristóteles, también a Luke, las novelas de Ty Carey y los ensayos de Mary Wollstonecraft. Se quedaron helados. Si se hubiese dicho que había aprendido algún arte circense como el trapecio, no creo que se hubieran horrorizado tanto. Entonces Sherlock se volvió a Mycroft y dijo suavemente: «Es culpa mía. No se puede confiar en una mujer. ¿Por qué hacer una excepción con tu propia madre? A pesar de las molestias que me hubiese ocasionado, tendría que haber venido una vez al año para ver cómo iba todo». «Al contrario, querido Sherlock», respondió Mycroft, con una voz tan suave y triste como la de su hermano. «Soy yo el que no ha cumplido con su responsabilidad. Yo soy el mayor». Se oyó un discreto carraspeo y Lane entró con una bandeja de sándwiches de pepino, fruta cortada y una jarra de limonada. Durante unos momentos, mientras se servía el almuerzo, se produjo un agradable silencio, el cual aproveché para estructurar una pregunta que lancé una vez que Lane se hubo retirado. ¿Qué tiene que ver todo esto con el paradero de mi madre? En lugar de responderme, Mycroft centró toda su atención en el plato que tenía delante. Mientras tanto, Sherlock tamborileaba, arrogando el almidonado malte entre el caje. «Estamos formulando una teoría», dijo finalmente. «¿Y cuál es?» Silencio de nuevo. «¿Voy a volver a ver a mi madre o no?», pregunté. Ninguno de los dos osaba mirarme, pero después de un momento que parecía una eternidad, Sherlock se dirigió a su hermano y dijo: «Mycroft, creo que tiene derecho a saberlo». Mycroft suspiró, asintió, depositó lo que quedaba de su tercer sándwich en el plato y me miró. «Estamos tratando de determinar», dijo, «si lo que acaba de ocurrir guarda algún tipo de relación con lo que sucedió después de que mi padre... después de que padre falleciera. Supongo que no lo recordarás». «Tenía 4 años», contesté. «Lo único que recuerdo son los caballos negros». «Así es. Bien, durante los días siguientes al entierro hubo cierto desacuerdo». «Por decirlo con delicadeza», interrumpió Sherlock. «El término batalla campal me parece más adecuado». Mycroft lo ignoró y continuó.
cierto desacuerdo sobre cómo administrar la propiedad. Ni Sherlock ni yo queríamos vivir aquí, así que madre pensó que debían beneficiarse directamente de las rentas y continuar administrando Ferdell Park. Bueno, era ella quien lo administraba, ¿no? Sin embargo, Mycroft parecía considerarlo una idea absurda. Yo soy el primogénito, de modo que la propiedad es mía, continuó, y madre nunca lo discutió, pero parecía no entender por qué no debería administrarla en mi lugar, en vez del contrario. Cuando Sherlock y yo le recordamos que, legalmente, ni siquiera tenía derecho a vivir aquí sin mi permiso, no quiso entrar en razones, y dejó bien claro que ya no éramos bien recibidos en el lugar que nos vio nacer. ¡Oh, Dios mío! La cabeza me empezó a dar vueltas, como si estuviera boca abajo, colgando de la rama de un árbol por las rodillas. Durante toda mi vida había creído que mis hermanos guardaban las distancias a causa de mi vergonzosa existencia, cuando lo que estaban diciendo era que... ¿una disputa con mi madre? No podía saber cómo se sentía Mycroft respecto a aquella revelación, o Sherlock. Tampoco podía describir exactamente cómo me sentía yo, aparte de perpleja, pero algo secreto aleteó mi corazón como si fuera una mariposa. Le enviaba una asignación mensual, continuó Mycroft, y ella me escribió una carta bastante formal reclamando un aumento. Respondí solicitándole los detalles de cómo gastaba el dinero y me los envió. Sus continuas peticiones de fondos adicionales parecían tan razonables que jamás me negué, pero como hemos descubierto, sus cuentas eran ficticias. Y es que no tenemos idea de qué ha pasado con todo ese dinero. Pero tenéis una teoría, ¿verdad? Dije, dándome cuenta de sus titubeos. Sí, respiró profundamente. Creemos que lo ha estado guardando durante un tiempo, mientras planeaba su escapada. Volvió a respirar incluso más lentamente. Creo que ha tomado lo que ella consideraba su dinero y es que se da alguna parte para faltarnos el respeto, por así decirlo. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Que mamá me había abandonado? Permanecí sentada con la boca abierta. Apiádate de la capacidad craneal de la muchacha Mycroft, murmuró Sherlock a su hermano y dirigiéndose a mí dijo: Enola, en pocas palabras creemos que ha huido. Pero aquello era absurdo, imposible, ella nunca me hubiera hecho eso. No, espeté, no puede ser. Piensa, Enola, dijo Sherlock, sonando como mamá. Toda la lógica apunta hacia esa conclusión. Si estuviera herida, la habrían encontrado durante la batida, y si hubiera sufrido un accidente, nos habríamos enterado. No hay razón alguna para que alguien pretenda hacerle daño, y no hay señales de una mano criminal. No hay razón alguna para que alguien se la haya llevado por la fuerza, excepto del rescate, y nadie lo ha reclamado. Hice una pausa para tomar aliento antes de continuar. Sin embargo, sí tenemos razones para pensar que está viva, sana y salva, y haciendo lo que le viene en gana. Como siempre, añadió Mycroft. Puede que el desorden en su dormitorio no sea más que otra de sus astucias. Con el objetivo de desorientarnos, evidentemente, coincidió Mycroft. De hecho, parece haber estado tramando y planeando todo durante unos años. Me erguí en el asiento como si fuera el silbato de una locomotora. Pero si tuvo la oportunidad de huir en cualquier momento, me lamenté. ¿Por qué lo hizo el día de mi cumpleaños? Ahora les tocaba a ellos quedarse sentados con la boca abierta. Había conseguido superarlos. Sin embargo, justo mientras saboreaba aquel momento de triunfo, recordé con un estremecimiento que mamá había ordenado a la señora Lane que me diera los regalos en caso de que ella no regresara a tiempo para el té, o en caso de que no volviera jamás. Capítulo 5. Con los ojos llenos de lágrimas, me levanté de la mesa y me disculpé con cierta prisa del almuerzo. Necesitaba salir. El aire fresco calmaría mis exaltados sentimientos. Me detuve para recoger el nuevo set de dibujos que mamá me había regalado. Atravesé el umbral de la puerta de la cocina y me dirigí corriendo por el huerto hacia la zona boscosa de la propiedad, dejando atrás los establos vacíos y los pastos descuidados. Llegué allí sin aliento y al caminar entre los robles empecé a sentirme un poco mejor. Al parecer estaba sola. La policía y la batida de búsqueda habían continuado hacia campos más lejanos y hacia los páramos. El bosque hacía pendiente y cuando llegué abajo me encontré en mi lugar favorito, una hondonada rocosa donde los helechos recubrían las piedras como si fuera el vestido de noche verde de una dama, cuya cola se arrastraba hacia un arroyo guijarroso que formaba un pequeño estanque bajo un sauce inclinado. Ignorando mi vestido y los pololos, me encaramé sobre las rocas y los helechos hasta alcanzar el sauce, cuyo tronco abracé, depositando mi mejilla en su corteza musgosa. Después me agaché esquivando las ramas y gateé hasta un hueco sombreado entre el enorme árbol colgante y el riachuelo.
Aquel fresco recodo era mi escondite secreto, solo yo lo conocía. Allí almacenaba todos aquellos objetos que me gustaban, objetos que la señora Lane habría tirado a la basura si los hubiese llevado a la casa. Con los ojos acostumbrados poco a poco a las sombras, me instalé en mi madriguera y contemplé a mi alrededor los pequeños estantes que yo misma había construido con piedras. Sí, allí estaban mis conchas de caracol, mis guijarros de colores, mis capuchones de bellotas, algunas alegres plumas de randaño, un gemelo y un medallón roto, y otros muchos tesoros que había encontrado en los nidos de las urracas. Con un suspiro de alivio me hice una bolita, apoyando la barbilla contra mis rodillas de la forma menos apropiada para una dama. Me abracé las espinillas y contemplé los remolinos que a mis pies formaba el agua. En el estanque nadaban algunos alevines de trucha. En otras ocasiones, al observar su frenética actividad de un lado a otro, conseguían hipnotizarme hasta el aturdimiento. Pero hoy no. Solo podía pensar en qué habría sido de mamá, en cómo volvería a casa y ella no estaría para recibirme, pero mis hermanos sí. Y en cuanto me vieran con el vestido completamente enlodado dirían: al diablo con ellos. Me arrollé en la tierra y abrí mi nuevo set de dibujo para coger un lápiz y varias hojas de papel en blanco. En una de ellas dibujé un retrato apresurado y no muy agraciado de Mycroft, con sus polainas y su monóculo, y la gruesa correa de su reloj de bolsillo serpenteando por su prominente chaleco. A continuación, realicé un dibujo igualmente rápido de Charlotte, todo él piernas desgarbadas y nariz y barbilla. Entonces quise dibujar a mamá, porque también estaba enfadada con ella. Quería esbozarla con el aspecto que, según imaginaba, debía tener en el día que se marchó, con ese sombrero que parecía una maceta del revés, esa chaqueta de botonadura trasera y el polizón, todo tan ridículo. Y no se había llevado su estuche de pintura, y no tenía intenciones de regresar para mi fiesta de cumpleaños. Lo había planeado, por mucho que me doliera, había llegado el momento de aceptarlo. Maldita sea, durante todo el tiempo que yo había estado buscándola muerta de miedo, ella tan campante disfrutando de su aventura sin mí. Debería alegrarme de saber que estaba viva. Sin embargo, era más bien al contrario. Me sentía miserable, me había abandonado. ¿Por qué no se había librado de mí en primera instancia? Podría haberme metido en un canasto y dejarme frente a cualquier puerta nada más nacer. ¿Por qué me había abandonado precisamente ahora? ¿A dónde podría haber ido? En lugar de dibujar, me senté a recapacitar. Dejé a un lado mis bosquejos y anoté una lista de preguntas. ¿Por qué mamá no me había llevado con ella? Si tenía que recorrer cierta distancia, ¿por qué no había utilizado su bicicleta? ¿Por qué se había vestido con aquella ropa tan extraña? ¿Por qué no salió por la verja? Si fue a campo otra vez, ¿hacia dónde se dirigía? De nuevo, suponiendo que hubiera encontrado un medio de transporte, ¿hacia dónde se dirigía? ¿Qué había hecho con todo el dinero? Si estaba huyendo, ¿por qué no se había llevado equipaje? ¿Por qué se había marchado justo el día de mi cumpleaños? ¿Por qué no se había despedido de mí ni había dejado una nota que explicara su partida? Dejé el lápiz y contemplé los remolinos en el arroyo, los alevines que bajaban por la corriente como lágrimas negras. Entre la maleza que flanqueaba el sauce, algo curgió. Justo cuando miré hacia allí, una cabeza peluda y conocida se asomó a mi escondite. «Oh, Reginald», me quejé, «déjame sola». Pero me incliné hacia el viejo collie que empujó su hocico ancho y plano hacia mi cara, moviendo la cola mientras yo abrazaba su enmarañado cuello. «Gracias, Reginald», dijo una voz refinada. Levanté la vista y me encontré con mi hermano Sherlock. Sobresaltada alejé a Reginald y busqué los papeles que había hecho y dejado en el suelo. Sin embargo, no fui lo suficientemente rápida. Sherlock los recogió primero. Boquiabierto, examinó los dibujos que había hecho de Mycroft y de él mismo, y luego echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír a carcajadas, casi silenciosas pero sinceras. Sacudía en su cuerpo hasta que tuvo que sentarse en una saliente de la roca junto al sauce para recuperar el aliento. Yo estaba roja de vergüenza, pero él seguía sonriendo. «Buen trabajo, Enola», dijo riéndose entre dientes, en cuanto pudo articular palabra. «Tienes un don para la caricatura». Me devolvió los esbozos. Quizás sería recomendable que Mycroft no los viera. Con la cabeza gacha y las mejillas sonrosadas, deslicé las hojas al fondo del set de dibujo. «Supongo que ya imaginas que un día este árbol acabará por caer dentro del agua. Es mejor que no estés debajo cuando eso ocurra». Al menos no se estaba burlando de mi escondite, aunque sentí leve reproche en sus palabras y la petición indirecta de que saliera. Frunciendo el ceño, así lo hice. «¿Qué es esa hoja de papel que tienes en las manos?», preguntó. «¿Puedo verla?» «La lista».
Se la alcancé, diciendo a mí misma que ya no importaba lo que pensara de mí. Mientras la leía me senté, desplomándome sobre otra roca tapizada de lechos. Presté una atención especial a mi lista. En verdad lo estaba sopesando, con una expresión bastante seria en su severo rostro con nariz de halcón. Ciertamente has tenido en cuenta los principales aspectos, dijo finalmente con cierto aire de sorpresa. Creo que podemos deducir que no salió por la puerta porque no quería que el guardia viera en qué dirección iba, y no fue por los caminos por la misma razón, ya que podía encontrarse con algún testigo. Ha sido lo suficientemente inteligente como para no proporcionarnos ni una sola pista de si se dirigió hacia el norte, el sur, el este o el oeste. Me erguí en mi asiento improvisado y asentí, sintiéndome infinitamente mejor. Mi hermano Sherlock no se había mofado de mis cavilaciones, de hecho las comentaba conmigo. En aquel momento empecé a intuir que podía ser esa mariposa sin nombre que revoloteaba en mi corazón. Había comenzado a experimentarla al descubrir que el origen de las desavenencias de mis hermanos estaba en mi madre y no en mí. Era una esperanza, un sueño, un deseo en realidad, de que quizás podría haber una oportunidad. Quería que mis hermanos, aunque no me atrevía a pensar en términos afectivos, deseaba que ellos de algún modo sintieran un poco de cariño por mí. Y en lo que respecta a tus otras dudas, Enola, decía Sherlock mientras tanto, espero ser capaz de esclarecerlas en breve. Asentí de nuevo. Hay algo que no entiendo. Yo también interrogué a Lane sobre cómo iba vestida tu madre, pero no consigo ver qué tenía de extraño. Me sonrojé recordando la metedura de pata con Lane. El relleno, comencé a murmurar. Ah, el polizón. No había ningún problema en que dijera esa palabra. Como le dijo el caníbal a la esposa del misionero. Señoras, ¿son ustedes todas deformes? Bueno, el modo en que las damas deciden adornarse no nos atañe. Los caprichos del sexo débil desafían cualquier lógica. Se encogió de hombros y zanjó el tema. Enola, regreso a Londres en una hora, y es por ese motivo que he salido a buscarte, para despedirme de ti y decirte que ha sido un placer verte después de todos estos años. Me tendió la mano, enguantada por supuesto. Yo la retuve un instante, no podía articular sonido alguno. Mycroft se quedará aquí durante unos pocos días más, continuó Sherlock. Parece que de momento soporta el no poder frecuentar su querido club Diógenes. ¿Qué harás en Londres?, le pregunté, después de tragar saliva y recuperar mi voz. Denunciaré su desaparición ante Scotland Yard. Buscaré en la lista de pasajeros de las compañías de barcos de vapor a mujeres que viajan solas en el caso de que, según nuestra hipótesis, nuestra errante madre haya abandonado Inglaterra hacia el sur de Francia, o hacia alguna meca artística similar, o quizás haya emprendido peregrinación a algún santuario de las sufragistas. Me dirigió una mirada llena de franqueza. Enola, tú la conoces más que yo. ¿Dónde crees que ha podido ir? El gran Sherlock quería saber lo que yo pensaba, pero no tenía nada que ofrecer. Era, al fin y al cabo, una muchacha con una capacidad craneal minúscula. Sentí de nuevo cómo el calor me subía por el cuello hacia las mejillas y negué con la cabeza. Bueno, el informe de la policía no ofrece pista alguna sobre su paradero, así que me marcho. Se puso en pie, inclinando el ala de su sombrero, no especialmente hacia mí, sino a modo de cortesía. Anímate, me dijo, no hay indicios para pensar que haya sufrido daño alguno. A continuación, balanceando su bastón y como si estuviera ascendiendo los peldaños de mármol de la escalera de un palacio de Londres, trepó con solemne agilidad por las rocas de la hondonada. Al llegar a la cima, levantó su bastón y sin darse vuelta, lo agitó a modo de despedida, como si me ordenara retirarme. Después se alejó a zancadas hacia la casa, con el perro acompañándolo fielmente al trote. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los árboles del bosque. Ya intuía que no volvería a hablar con él de nuevo durante un largo periodo de tiempo, y no fue por su culpa. En cuanto regresé a casa, fui a buscar el objeto al que Lane se había referido como un embellecedor para el vestido. Lo encontré en el vestíbulo principal, donde lo había dejado de la manera menos apropiada. Me pregunté por qué mamá, en lugar de colocarlo en el interior del polizón, había dejado aquel cojín de plumas sobre su tocador. Mientras reflexionaba, lo cogí y subí escaleras arriba para dejarlo de nuevo en su dormitorio en caso de que lo buscara si regresaba. Sin embargo, no había motivo alguno para pensar que iba a regresar. Al fin y al cabo, era ella quien había decidido marcharse por voluntad propia. Me hundí entre los recios brazos de madera de una de las sillas del pasillo y me dejé caer sobre el relleno de crines erizadas, abandonándome a una especie de sopor en el que me mantuve durante un buen rato. Finalmente alcé la cabeza.
Mi mandíbula estaba tensa por las ideas de venganza que pasaban por mi mente. Si mi mamá me había abandonado, bien podía echar mano al contenido de sus aposentos. Era una decisión motivada en parte por el rencor y en parte por la necesidad. Había arruinado mi vestido y necesitaba otro. Los pocos que tenía en el pasado de color blanco eran mucho peores, con un tono que oscilaba entre el verde y el amarillo, salpicado de manchas de suciedad y por grasa. Escogí alguna prenda del armario de mamá. Me erguí y atravesé con 2 pasos el pasillo del piso superior. Me planté ante la puerta de los aposentos de mi madre y giré el pomo. No sirvió de nada, la puerta estaba cerrada con llave. Aquel estaba siendo un día realmente inaguantable. Me incliné hacia el pasamanos, achuchando las escaleras y con una voz desagradable grité: «Lane». «Shh». Ante mi sorpresa, podría haber estado en cualquier lugar de la casa, desde la chimenea hasta la bodega. El mayordomo apareció al instante justo debajo de donde yo estaba. «Señorita Nola», me dijo, indicándome con un dedo enguantado sobre los labios que guardara silencio. «El señor Mycroft está haciendo la siesta». Puse los ojos en blanco y le hice señas a Lane para que subiera. Una vez lo tuve ante mí, le dije en voz baja: «Necesito entrar en los aposentos de mi madre. El señor Mycroft ha dado orden que esa habitación permanezca cerrada con llave». Mi irritación dio paso al asombro. ¿A santo de qué? No soy quien para preguntar, señorita Nola. Muy bien, no necesito la llave si usted me abre. Debería pedir permiso al señor Mycroft para hacerlo, señorita Nola. Y si lo despierto, seguro que se enojará. El señor Mycroft ha ordenado... El señor Mycroft esto, el señor Mycroft aquello. El señor Mycroft podía ir a sumergir su cabeza en uno de los barriles para recoger el agua de lluvia. Compuse una sonrisa forzada y lancé el embellecedor para el vestido hacia Lane. Necesito devolver esto a su sitio. El mayordomo enrojeció, lo que me causó una gran satisfacción, ya que nunca antes lo había visto hacerlo. Además, continué suavemente entre dientes: necesito buscar en el armario de mi madre algo que ponerme. Si bajo a cenar con este vestido, el señor Mycroft estará más que enojado. Sacaré espuma por la boca. Abre la puerta. Sin mediar palabra, Lane transiguió a mi demanda, aunque se guardó la llave y se quedó en pie en el umbral de la puerta esperando. Así que, poseída por el espíritu de la perversidad, me tomé mi tiempo, aprovechando para inspeccionar los vestidos de mi madre y reflexionar también sobre aquel nuevo cambio en la situación. Puerta cerrada de los aposentos de mamá, entrada solo bajo autorización de Mycroft. Todo aquello era inaceptable. Tal vez mamá había dejado su llave por algún sitio. El pensamiento me horrorizó, ya que si hubiese tenido en mente regresar, al vestirse para salir, habría cogido la llave. Por lo tanto, el hecho de haberla dejado allí solo podía significar una cosa. Tardó unos instantes y varias inhalaciones profundas en alcanzar su traje de paseo, que todavía colgaba del espejo. Encontré la llave enseguida en uno de sus bolsillos de la chaqueta. Sentí su peso en mi mano. Me quedé en pie contemplándola como si nunca antes la hubiera visto, de mango ovalado y en el extremo rectangular y rectado. Qué peculiar y frío objeto de hierro. Entonces regresar no estaba en sus planes. Sin embargo, aquel odioso esqueleto de metal se había convertido de repente en mi más preciada posesión. Aferrándome a la llave, oculté la mano bajo uno de los vestidos del armario de mi madre y salí. «Ya he terminado, Lane», le dije sin gracia, y él una vez más cerró la puerta. Durante la cena, Mycroft tuvo la cortesía de no hacer ningún comentario sobre mi atuendo prestado, un holgado vestido de noche de estilo estético que dejaba al descubierto mi cuello, pero que colgaba del resto de mi cuerpo, como una sábana de un palo de escoba. Aunque era tan alta como mamá, carecía de su figura femenina y en cualquier caso había elegido el vestido por el color. Un tono melocotón con matices en crema que me encantaba. No porque pensara que me quedaba bien. Arrastraba un poco por el suelo, pero ya me parecía bien, puesto que escondía mis botas de niña. Había utilizado una pretina para dar un poco de forma a mi cintura. Me había puesto un collar e incluso había intentado arreglarme el cabello, aunque su indefinido tono castaño no lo hacía especialmente atractivo. En conjunto, seguro que parecía una niña jugando a disfrazarse de mayor, y yo era consciente de ello. Aunque Mycroft no dijo nada, no estaba complacido en absoluto. Tan pronto como el pescado estuvo servido, me dijo: «He solicitado que venga una modista de Londres para proporcionarte ropa adecuada». Asentí. Estaría bien tener varias prendas nuevas, y si no me gustaban, siempre podía volver a mis cómodos zumbachos una vez que Mycroft se girara de espaldas. Sin embargo, dije: «Hay una modista aquí mismo, en Cainford».
Sí lo sé, pero la modista de Londres sabrá exactamente qué necesitas para el internado. ¿De qué estaba hablando? No voy a ir a ningún internado, dije bastante calmada. Desde luego que vas a ir, Enola, respondió él con igual calma. He enviado las solicitudes a diversas instituciones exquisitas para señoritas jóvenes. Madre me había hablado de aquellas instituciones. Las revistas sobre el vestido racional que leía estaban llenas de advertencias sobre sus prácticas a favor de la figura reloj de arena. En una de aquellas escuelas, la directora ceñía un corsé a la cintura de cada muchacha que se matriculaba, y allí se quedaba día y noche mientras caminaba o dormía, excepto durante 1 hora a la semana, que permitía que se lo quitara para sus abluciones, es decir, para que pudiera darse un baño. Después se reemplazaba por otro, todavía más ceñido, privando a la que lo llevaba de respirar con normalidad, con lo que la turbación más ligera provocaba que cayera de bruces desmayada, y aquello se consideraba encantador, y también moral, siendo el corsé un celador siempre presente que imponía la práctica del autocontrol a quien lo vestía. En otras palabras, haciendo imposible que la malhadada víctima se encorvara o relajara su postura. Los corsés modernos, a diferencia de los viejos modelos con ballenas que poseía mi madre, eran tan largos que se fabricaban en acero para que no se rompieran, y su rigidez desplazaba los órganos internos y deformaba la caja torácica. Una de las costillas encorsetadas de una de las estudiantes le había perforado un pulmón, causando finalmente su defunción. Yacía en el ataúd, sí, pero con una cintura que medía 38 centímetros. Todos estos pensamientos cruzaron mi mente en un instante, mientras mi tenedor caía sobre el plato con estrépito. Permanecí sentada, estupefacta y asustada por el horror de mi situación, pero incapaz de demostrar mi rechazo. Era impensable hablar de tales intimidades de la forma femenina con un hombre, tan solo pude susurrar. Pero madre, no hay certeza alguna de que tu madre tenga intención de regresar en algún momento del futuro próximo, y yo no puedo quedarme aquí indefinidamente. Gracias a Dios, pensé, y tú no puedes permanecer aquí sola vegetando, ¿verdad, Enola? ¿No van a quedarse Lane y la señora Lane? Michael frunció el entrecejo y depositó el cuchillo que había estado utilizando para untar mantequilla en la hogaza de pan. Desde luego, pero los sirvientes no pueden proporcionarte una educación y supervisión adecuadas. Iba a decir que a madre no le gustaría. Tu madre ha fracasado en su responsabilidad hacia ti. Su tono se había vuelto mucho más tajante que el cuchillo de mantequilla. ¿Qué será de ti si no adquieres ciertas habilidades, gracia y algo de refinamiento? Nunca podrás moverte en los círculos adecuados, y las perspectivas de casarte son de borrosos e inexistentes de cualquier modo, dije yo. Me parezco a Sherlock. Creo que mi candidez lo dejó atónito. Mi querida muchacha, suavizó su tono. ¿Eso cambiará o haremos que cambie? Sí, con las eternas horas que pasaré con un libro en la cabeza. Mientras tocó el piano, supuse una vida de tormentos con corsés, artilugios que favorecieran el atuendo y postizos para el cabello, aunque él nunca lo sabría. Provienes de una buena familia, y puliéndote un poco, estoy seguro de que no nos deshonrarás. Siempre he sido una deshonra, dije, siempre será una deshonra, y no voy a permitir que se me envíe a ningún centro de buenas maneras para jóvenes damas. Sí, quirás. Dejamos de lado cualquier intención de cenar y nos dedicamos a lanzarnos miradas fulminantes al resplandor de las velas. Estaba segura de que él sabía, como yo, que tanto Lane como la señora Lane estaban escuchando nuestra conversación desde el pasillo, pero por lo que a mí respecta, me traía sin cuidado. No, dije levantando la voz. Tráeme una institutriz si eso es lo que quieres, pero no pienso ir a ninguno de esos internados. No puedes obligarme. Sí, puedo y debo, dijo en un tono más suave. ¿Qué quieres decir? ¿Me vas a poner grilletes para llevarme hasta allí? Mycroft puso los ojos en blanco. Igualita que mi madre, dijo Mycroft hacia el techo. Después fijó una mirada tan mártir, tan condescendiente que me dejó helada. Con un tono dulce argumentó. Enola, legalmente estoy al completo cargo de tu madre y de ti. Puedo, si así lo deseo, encerrarte en tu habitación hasta que te vuelvas más razonable o tomar cualquier otra medida que considere oportuna para conseguir el resultado deseado. Además, como tu hermano mayor, tengo una responsabilidad moral sobre ti, y es evidente que has estado sin control durante demasiado tiempo. Quizá no sea demasiado tarde para ayudarte a no desperdiciar tu vida. Harás lo que yo te diga. En ese momento entendí a la perfección cómo se había sentido mamá durante los días posteriores a la muerte de mi padre, y también por qué no había intentado nunca visitar a mis hermanos
en Londres ni invitarlos a Ferndean Park. ¿Y por qué había engañado a Mycroft con el dinero? Me puse en pie. La cena ya no me apetece. Estoy segura de que sabrás excusarme. Ojalá pudiera decir que abandoné la sala con gran dignidad, pero la verdad es que mi pie se enganchó en la falda y fui a trompicones hasta la escalera. Capítulo 6. Aquella noche no pude pegar un ojo. De hecho, al principio ni siquiera podía estar quieta. Enfundada en mi camisón y con los pies descalzos, caminé de un lado a otro del dormitorio. Como me imaginaba, lo haría un león del zoo de Londres en su jaula. Más tarde, cuando bajé la luz del candil, apagué las velas y me fui a la cama, mis párpados no querían cerrarse. Oí como Mycroft se retiraba de la habitación de invitados. Oí los pasos de Lane y de la señora Lane hacia el piso superior donde tenían su cuarto y permanecí inmóvil mirando las sombras. La razón principal de mi angustia no era tan obvia como pudiera parecer en un principio. Sin duda, Mycroft me había hecho enfadar, pero eran los pensamientos contradictorios sobre mi madre lo que me disgustaban, casi hasta el punto de provocarme náuseas. Resulta extraño pensar en tu propia madre como persona y no solo como madre, por resumirlo de algún modo. Pero ahora lo comprendía. Había sido una persona débil y fuerte al mismo tiempo. Se había sentido tan atrapada como yo. Había sentido lo injusto de su situación con igual intensidad. Había sido obligada a obedecer, como a mí me obligarían a obedecer. Había querido rebelarse, como yo anhelaba desesperadamente rebelarme, sin siquiera saber cómo iba a lograrlo o si sería capaz. Pero al final, madre lo había conseguido. Rebelión, gloriosa rebelión. Maldita sea, ¿por qué no me había llevado con ella? Sacudí de encima las sábanas para salir de la cama. Encendí el candil. Me acerqué al escritorio, cuya cenefa de flores ya no me animaba. Tomé papel y lápiz de mi set de dibujo y esbocé un retrato lleno de furia de mi madre, todo arrugas y carrillos, con una delgada línea como labios, partiendo con sus 3 pisos y planta baja, y su chaqueta con botonadura de trasera, blandiendo su sombrilla cual espada, y seguida por la cola de su ridículo polizón. ¿Por qué no había confiado en mí? ¿Por qué me había abandonado? Oh, de acuerdo, aunque fuera doloroso podía entenderlo. No había querido confiar su secreto a una muchachita, pero ¿por qué no me había dejado un mensaje con una explicación o una despedida? ¿Y por qué? ¿Por qué? Había elegido precisamente el día de mi cumpleaños para marcharse. En su vida, mamá nunca había dado puntada sin hilo. Había un motivo. ¿Cuál podría ser? Porque de repente me erguí en mi asiento delante del escritorio sorprendida. Ahora lo comprendía, desde el punto de vista de mamá, y cobraba sentido. Mamá era muy pero que muy astuta. Sí que me había dejado un mensaje, en forma de regalo, el día de mi cumpleaños, y por eso había escogido precisamente ese día para marcharse. Un día en el que se dan regalos, con lo que nadie notaría. De un brinco. ¿Dónde lo había puesto? Tuve que encender una vela para inspeccionar el dormitorio. No estaba en la estantería, no estaba en ninguna de las sillas, ni en el tocador, ni en el lavamanos, ni en la cama. No lo había dejado sobre el arca de Noé, ni encima del caballito de madera, herencia de mis hermanos. Maldita sea, qué cabeza más estúpida y despistada la mía. ¿Dónde había puesto él? Ajá, ahí, en mi casa de muñecas olvidada. De entre todos los lugares ahí estaba un manojo de delgadas hojas de papel artístico crepitantes pintadas y escritas a mano, dobladas precisamente por la mitad y cosidas a lo largo del pliegue. Con rapidez agarré el cuadernillo de mensajes en clave que mi madre había confeccionado para mí. Aló, Nea, Rim, Ney, Mam, ETN, así, RHC. Escrito en letra voladiza de mi madre. Un simple vistazo al primer acertijo había hecho que cerrara los ojos, que empezaban a llenarse de lágrimas. Piensa, Enola. Era como si oyera la voz de mamá dentro de mi cabeza. Te apañarás muy bien sola, Enola. Abrí los ojos, examiné el revoltijo de letras y pensé. Muy bien. En primer lugar, era extraño que una frase solo estuviera formada por palabras de 3 letras. Tomé una hoja en blanco del set de dibujo, acerqué el candil con una mano y la vela contra otra y copié las letras de la siguiente manera. ALONEIMENEIMETNASIRHC. La primera palabra saltó ante mis ojos. Alone.
¿Otra vez era Enola? Prueba al revés. CHRISANMIMIAMINOLA. Mi mirada se posó sobre las letras que conformaban la palabra mami. Mamá, tal vez madre me estaba enviando un mensaje sobre ella misma. Mami en mira Enola. El orden de las palabras parecía estar al revés. Enola, mira en mí. Por el amor de Dios, crisantema. La tendría que haber deducido por las flores pintadas en los márgenes de la página, crisantemos rojizos y dorados. Había resuelto el mensaje encriptado, que no era tan estúpida. O tal vez sí lo era, porque diablos significaba Enola, mira en mi crisantema. Mamá había enterrado algo en un parterre, en algún lugar de la propiedad, poco propio de ella. Estaba segura que jamás habría cogido una pala. Dean se cargaba de esas tareas, y sobre todo a madre no le gustaba la jardinería. Prefería dejar que las flores resistentes, como los crisantemos, cuidaran de sí mismas. Los crisantemos en el exterior. ¿Y por qué debería considerarlos sus crisantemos? En el piso inferior el reloj del salón dio las 2. Nunca antes me había quedado despierta tan tarde. Mi mente parecía flotar, como si ya no estuviera anclada a mi cabeza. Estaba cansada, suficientemente calmada para ir a la cama. Pero no quería. Un momento. Madre me había dado otro libro, El significado de las flores. Lo cogí y consulté el índice en busca de crisantemos. Regalar crisantemos indica un vínculo familiar y consecuentemente afecto. El afecto implícito era mejor que nada. Distraída busqué la flor de los guisantes de olor. Adiós y gracias por el placer del tiempo compartido. Regalo que se hace antes de la partida. A continuación miré el significado de los cardos. Resistencia. Sonreí con tristeza. Al fin y al cabo mamá me había dejado un mensaje. Partida de resistencia en el jarrón japonés. En su aireada sala de estar en la que colgaba un centenar de acuarelas de flores. Pestañeé al tiempo que sonreía ampliamente. Enola, me susurró a mí misma, lo tienes. Mi crisantemo, el que mamá había pintado. Y enmarcado colgado a simple vista en la pared de su sala de estar. Lo había comprendido. No tenía idea de cómo algo podía estar en una pintura de mamá, o que podía ser ese algo, pero sabía que había entendido correctamente su mensaje, y comprendí que tenía que ir a comprobarlo. Y en ese preciso momento, en la hora más oscura de la noche, cuando nadie, y especialmente no mi hermano Mycroft, se enterara. Se supone que las niñas deben jugar con muñecas. Durante años, varios adultos bien intencionados me habían regalado varias. Yo las detestaba y me dedicaba a arrancarles la cabeza siempre que podía. Sin embargo, durante las últimas horas había encontrado por fin la manera de aprovecharlas. Había escondido la llave de los aposentos de mi madre en el interior de la cabeza vacía de una muñeca de pelo amarillo. Tardé solo un instante en recuperarla. A continuación, reduje la llama del candil, cogí las velas y salí sin hacer ruido, abrí la puerta de mi dormitorio. Los aposentos de mi madre estaban situados justo en el extremo opuesto del pasillo, directamente enfrente de la habitación de invitados, donde mi hermano Mycroft dormía. O al menos eso esperaba yo. Esperaba que durmiera profundamente. Descalza, con el candelabro en una mano y la preciada llave en la otra, caminé de puntillas por el pasillo. De detrás de la puerta cerrada del dormitorio de Mycroft salía un zumbido sonoro, semejante al que hace un cerdo estirado al sol. Evidentemente era el ronquido de mi hermano, una clara indicación de que estaba en efecto dormido. Excelente. Tan silenciosamente como me fue posible, inserté y giré la llave en la cerradura de la puerta. A pesar de mis esfuerzos, el mecanismo hizo un clic, y al girar el pomo también se oyó un clic. Un bufido interrumpió el ritmo de los ronquidos de Mycroft. Paralizada, miré hacia la puerta de su dormitorio por encima del hombro. Percibí sonidos de movimiento, como si estuviera dando la vuelta. El armazón de la cama chirrió. A continuación regresaron los ronquidos. Cerré la puerta detrás de mí y me escurrí en el interior de la sala de estar de mamá. Una vez dentro, exhalé profundamente. Alcé la vela y contemplé las paredes. Mi madre había pintado tantas acuarelas de tantos tipos de flores. Inspeccioné las 4 paredes, forzando la vista para ver las pinturas a la débil luz de la vela. Finalmente encontré una con crisantemos rojizos.
Li dorados, iguales a los de mi cuadernillo de mensajes cifrados. Me puse de puntillas, aunque tan solo logré alcanzar la parte inferior del marco, que era frágil, tallado de tal forma que parecía, al igual que el mobiliario de la habitación de mi madre, hecho de troncos de bambú, con sus extremos cruzados y prominentes. Con delicadeza lo incliné, tratando de sacar el alambre que lo sostenía del clavo, para poder así descolgarlo. Me lo llevé a la mesita, coloqué la vela al lado y lo examiné. Enola, mira mi crisantema. Había visto muchas veces cómo me marcaba sus cuadros. Boca abajo, encima de la mesa, primero se colocaba el marco, después el cristal nítido. Le seguía entonces un tipo de marco interno, hecho de un papel tintado bastante grueso y el que estaba ligeramente pegado a la parte superior de la acuarela. Después un soporte fino de madera, pintado de blanco. Todas estas piezas se sostenían con pequeños clavos en el borde del marco, y por norma general, madre solía enganchar un papel de color marrón en la parte posterior del marco, para que los clavos no se vieran y entrara el polvo. Di la vuelta al cuadro del crisantemo y observé el papel marrón. Inhalé profundamente y rasgué una de las esquinas con la uña, intentando sacar el papel de un solo tirón. En lugar de eso, lo que conseguí fue desgarrar una larga tira, pero no importaba, porque enseguida reparé en que había algo encajado en la parte inferior del cuadro, entre el papel marrón y el soporte de madera, algo doblado de color blanco, una nota de mamá. Una carta en la que explicaría su deserción, expresaría su remordimiento y su cariño, tal vez incluso invitándome a reunirme con ella. Con el corazón que me salía del pecho y gritaba, por favor, saqué el rectángulo de papel crujiente y con dedos temblorosos lo abrí. Sí, se trataba de una nota de mamá, pero no era el tipo de nota que yo esperaba. Era un billete de 100 libras, una cantidad mucho mayor de la que la gente corriente veía en un año, pero no era el dinero lo que yo quería de mi madre. Debo reconocer que lloré hasta que me dormí, y que finalmente lo hice a pierna suelta de un tirón hasta la mañana siguiente, sin que nadie me molestara excepto la señora Lane, que en una ocasión entró y me despertó para preguntarme si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada y se marchó. Escuché que hablaba con alguien en el pasillo, probablemente con su marido. Está extenuada, pobre angelito, y no es para menos. Cuando me desperté a la hora de la sobremesa, aunque de buena gana hubiese engullido el desayuno y la comida juntos, no salté inmediatamente de la cama. Al contrario, me quedé tumbada, inmóvil durante unos instantes, reconsiderando la situación con la cabeza despejada. Muy bien. Aunque no había obtenido lo que esperaba, el dinero era para algo. Mamá me había entregado en secreto una suma considerable, que había obtenido sin duda de Mycroft, con malas artes. ¿Era correcto por mi parte quedarme con ella? No se trataba de una suma que hubiera ganado, sino que por lo que podía entender, lo recibía en condición de primogénito. Era la herencia de un señor, siglos de dinero de rentas que aumentaban con cada año que pasaba. ¿Y por qué? Por Fernald Hall y sus terrenos. En el sentido más estricto, el dinero, al igual que los candelabros, sí venía de la casa. Una casa que era o debería ser de la madre. Legalmente el dinero no nos pertenecía ni a mi madre ni a mí, pero moralmente muchas veces mamá me había explicado cuán injustas eran las leyes. Si, por ejemplo, una mujer trabajaba como escritora y publicaba un libro, cualquier ganancia iba a parar a su marido. ¿No era eso absurdo? Del mismo modo, ¿no sería tan absurdo por mi parte devolver ese billete de 100 libras a mi hermano Mycroft solo porque había nacido primero? Las leyes podían hundirse en el estanque, decidí para mi satisfacción. Moralmente ese dinero era mío, mamá se había sacrificado y esforzado para obtenerlo y me lo había pasado a mí. ¿Cuánto más habría? ¿Me habría dejado muchos acertijos? ¿Qué pretendía madre que hiciera con él? Por su ejemplo, ya intuía la respuesta a esa pregunta.